Internacional Ciberseguridad y Protección de Datos Personales, escuchemos la conferencia magistral Componentes de la ciberseguridad, contexto internacional frente al contexto mexicano. Para eso, recibamos con un fuerte aplauso a nuestro ponente, el maestro Amaury Fierro González. Y brindemos un fuerte aplauso para escuchar la lectura de la semblanza curricular de nuestro conferencista. Para ello queda en uso de la palabra la rectora de la Universidad Mexiquense de Seguridad, maestra Griselda Camacho Telles. Muy buenos días a todos y a todas. Saludamos con mucho gusto a toda la comunidad académica que se da cita en este foro de ciberseguridad y protección de datos personales. Y para iniciar este foro, vamos a hacerlo en voz de una disertación cuyo título es Componentes de la ciberseguridad, contexto internacional frente al contexto mexicano. Algo que reflexionábamos cuando estábamos armando los temas de este foro. Hablábamos de la importancia de poner primero qué es la ciberseguridad y cuál es el contexto que tiene esta, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, que se considera cuestiones del orden federal, del orden estatal, y para ello nos acompaña el maestro en Inteligencia y Seguridad, Marco Amaury Fierro González. Él es fundador y director general de OSINT Latinoamérica, empresa de capacitación en temas de inteligencia y ciberseguridad y socio de Tavistock, consultoría en ciencia aplicada para la seguridad y gestión de riesgos. Es docente de ciberseguridad e inteligencia en el Instituto Nacional de Administración Pública y el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea. Se ha desempeñado como panelista y gerente de inteligencia en la International Association of Airport and Seaport Police en Estados Unidos y Grupo Atalaya, empresa mexicana de análisis de riesgo. Es instructor en prevención de delitos cibernéticos y gerencia de ciberseguridad para corporaciones policiales de México y Perú, y ha sido conferencista en algunos de los principales foros nacionales e internacionales de seguridad cibernética, incluyendo el Congreso Nacional de Criminología, la Semana Nacional de Ciberseguridad, B-Side Security Week LATAM, Osmosis y SecRep. Ha sido invitado como especialista en temas de ciberseguridad por el Centro Nacional de Inteligencia y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de México. Es maestro en inteligencia por King's College London, con especialidad en contraterrorismo por el Instituto Internacional de Administración de Galilea en Israel. Cuenta con estudios en inteligencia de fuentes abiertas, seguridad diplomática y ciberseguridad. Es asociado de la Academia Mexicana de Derecho Internacional y la red docente del Instituto de Estudios Estratégicos de Guatemala. Maestro, sea usted bienvenido a este foro. Qué honor que sea la primera conferencia de este evento académico y pues le dejamos en uso de la voz. Muchas gracias. Voy a pasar acá. Muy buenos días. Muchas gracias a la Universidad Mexiquense de Seguridad y al Poder Judicial del Estado de México, del cual soy orgullosamente nativo. Es un placer para mí regresar a casa y qué mejor entorno que para hablar de un tema que está de moda, que me da mucha risa al mismo tiempo que una sensación como de rareza, el tema, pero al mismo tiempo de mucho gusto, porque yo llevo ya 10 años, 15 años metido en el ámbito de ciberseguridad, y cuando estos temas se empezaban a tocar, quienes lo promovíamos en algún sentido, tanto en sector público como en sector privado, nos veían como los nerdos y los geeks que
que se fueran a un rincón y no había una preocupación legítima por el tema de las amenazas cibernéticas. Y la realidad es que ese mapa que estamos viendo ahorita en pantalla, que es un mapa de ataques cibernéticos en tiempo real, es decir, que están ocurriendo en el transcurso de los últimos 60 minutos, cada línea que ven ahí es un ataque, cada punto que ven ahí es un ataque, pues estos mapas, les digo que llevo ya más de una década viéndolos, ¿no? Entonces, qué bueno que por fin estamos en el punto en el cual ciberseguridad cobra cada vez más presencia como tema. ¿Podrían cambiar la presentación, por favor? Qué bueno que ya estamos en este punto. Ahora, cuando empezamos a ver en términos de medios de comunicación, ya todo el mundo está hablando de ciberseguridad o de ciberdelitos o del ciberespacio en algún sentido u otro. Y es que la palabra es al mismo tiempo sexy y complicada. O sea, lo ciber se asocia en muchas ocasiones con un elemento técnico más hasta esotérico, si me lo permiten un poco, que bueno, genera mucha confusión en torno a qué es lo que se tiene que hacer de ciber, qué implica entrar al entorno cibernético. Entonces, eso es lo primero que quisiera hacer en esta plática, reflexionar un poco sobre esta noción de lo que es y debe de ser la ciberseguridad y después hacer una breve reflexión sobre el caso mexicano, que paradójicamente es un evento el que pone el tema de ciberseguridad a todo aquí en nuestro país en los últimos meses y que es Guacamaya Leaks. Un grupo hacktivista autodenominado Guacamaya realiza un ataque a servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional, roba 10 terabytes de información y los publican, y en esa información había mucha información confidencial. Básicamente ese es el resumen del problema, y esto nos pone en un contexto durísimo porque entonces, ya pánico, y si bien sobre la ciberseguridad nacional en México y más allá de la rasgada de vestiduras que se dio en el tema y de si se manejó o no se manejó bien el evento desde un punto de vista de gestión de riesgos, lo que sí es un hecho y que es un subproducto benéfico es que nos pone en el tema de ciberseguridad en la primera línea del debate nacional. Ahora, muy a la mexicana, nos fuimos al extremo. Y en el transcurso de varias semanas aparecieron 15 iniciativas de ley de ciberseguridad, propuestas por, con todo el respeto, legisladores que no tienen nociones técnicas de ciberseguridad y que hacen muchas, lo que en inglés se conoce como assumptions, muchos supuestos sobre distintos conceptos. Y esto está bien chistoso porque la realidad es que por mucha legislación que queramos hacer, la velocidad con la cual avanzan las amenazas cibernéticas simplemente no va a la par. Vieron ustedes ahorita 1 minuto de un mapa, ¿no? 2 minutos, cada uno es un ataque. Hay en promedio entre 750 y 1000 nuevos tipos de software malicioso al día. O sea, es como si les dijera que hay 1000 tipos de virus nuevos y que necesitamos vacunas para todos ellos. Y llevamos 6 meses y la ley sigue en discusión. Entonces, eso es a lo que voy. Ahora, ¿qué tanto hace falta una ley? ¿Qué tanto es necesario esto? Quizás vale la pena un poco entender una serie de elementos que ayuden a clarificar esto. Y el primero de ellos es que todo es hackeable. O sea, la palabra hackeo de por sí está mal utilizada, pero es la que coloquialmente entendemos más. Pero lo que es un hecho es que todo es hackeable. Todo. Los sistemas informáticos, las computadoras en sí, los programas, pero también los procesos y peor aún, las personas somos hackeables. Es posible que un hacker es una persona que entiende un proceso, que entiende cómo funciona algo y a partir de ahí interviene en ese proceso para modificar su funcionamiento. Entonces las personas son hackeables y las personas se vuelven por ende el eslabón más débil en el proceso de construcción de ciberseguridad.
Y una respuesta que he visto mucho es hay que gastar más, hay que invertir más, ¿no?, en ciberseguridad, hay que invertir más en tecnología, pero la realidad es que solamente existe una forma garantizada, y esa sí se las firmo, les apuesto la quincena, garantizado que van a poder estar exentos o libres de riesgos cibernéticos, y esa es vivir en una cueva. Entonces, si vivimos en una cueva, se los firmo que van a estar libres de todo riesgo cibernético y de tener privacidad y seguridad en línea. Para todos aquellos que no nos adaptemos al modo de vida en una cueva, entonces lo que nos queda es implementar estrategias de ciberseguridad nosotros, a nivel individual, más allá de lo que haga la institución o el gobierno, nosotros a nivel individual. Entonces, por ello es importante entender qué es eso de la ciberseguridad, y hay un montón de definiciones técnicas, pero la que yo creo que sirve, que yo entiendo que sirve más, y se los digo yo que yo no soy ingeniero, o sea, yo no soy técnico, entonces para mí mucho de esto ha implicado tener que entenderlo. Yo vengo del mundo de las ciencias sociales, entonces me he obligado a entenderlo, y a partir de estas analogías es que he podido intentar transmitir cuestiones. Y quiero arrancar con esto. Si ustedes se enferman, ¿de quién es la culpa? Se enferman de gripa, ¿de quién es la culpa? ¿Ustedes? ¿Del virus? ¿Del clima? ¿Del sistema de salud? ¿O todas las anteriores? Va a haber distintas respuestas, quizás todas las anteriores sea la más recurrente, pero es la que menos importa. Ya que estás enfermo, lo que ocupas es, desde el remedio casero, que puede ser el té de la abuelita, hasta la medicina de tu preferencia, pero lo que ocupas es controlar el impacto de la enfermedad. Entonces, en ciberseguridad, lo que más importa no es tanto el origen quizás, sino cómo reaccionamos ante los ciberataques. Ese es un primer elemento que nos puede ayudar a entender cómo desarrollar una estrategia de ciberseguridad, porque nos va a llevar a respondernos la pregunta y nos la hagamos ahorita individualmente. Estoy preparado ahorita, que ahorita me hicieran un ciberataque, que ahorita me hackeen el celular, la cuenta de banco, la cuenta de correo electrónico, la de mis redes sociales, ahorita, ustedes, nosotros como individuos. ¿Estamos preparados? Uno, para contenerlo en caso de que ocurra y para reaccionar de forma eficiente, mitigando el impacto y el nivel de riesgo? Esa es una pregunta a partir de la cual podemos arrancar a pensar en el ámbito de ciberseguridad. Y de hecho, una cosa que he encontrado mucho es que ciberseguridad se parece mucho al ámbito de la salud. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes van al médico, cuando nosotros vamos al médico, no vas con el experto en medicina. Vas con el especialista, inclusive cuando vas a sacar la primera consulta, vas con el médico general, porque el médico general es el encargado de saber a dónde te asigna. O si ya sabes que te caíste y te fracturaste la pierna, pues vas con el ortopedista. O te duele el estómago, vas con el gastro. O sea, hay un montón de especialidades y subespecialidades en el ámbito de la medicina, y es exactamente lo mismo en el ámbito de ciberseguridad, lo cual me lleva a mi segunda reflexión. Si alguna vez conocen a alguien o les presentan a alguien y dicen que es experto en ciberseguridad, huyan de ahí. Huyan de ahí, porque decir que eres experto en ciberseguridad es como decir que eres experto en medicina. Esto que están viendo en pantalla, cada uno de los cuadritos y cada una de las líneas es una especialidad o subespecialidad en el ámbito de ciberseguridad. Entonces, literalmente el experto en ciberseguridad tendría que tener todas esas certificaciones. Ahí hay como 300 más o menos, y esa es de agosto del 2022, más las que hayan salido en los últimos meses. Entonces, no hay tal cosa como un experto en ciberseguridad. Lo que puede haber es especialistas, así como tenemos especialistas y subespecialistas en medicina, lo cual me lleva a la tercera reflexión. ¿Qué me duele? ¿Para qué dentro de la estrategia de ciberseguridad que quiero implementar a nivel individual o a nivel organizacional, qué es lo que quiero proteger y de qué lo quiero proteger? Es como si yo les dijera que aquí en Toluca nos tuviésemos que preocupar por tener mosquiteros para evitar el dengue. Seguramente habrá 1 o 2 moscos por ahí que hayan causado dengue, pero
no es una cuestión necesaria tanto como si estuviéramos en Campeche o en Tabasco. En cambio, si es enfermedades respiratorias, aquí tenemos que estar al tiro desde octubre, ¿no? Mucho antes de que llegue el invierno. ¿Por qué razón? Porque cada contexto demanda necesidades distintas y no son las mismas preocupaciones que tiene un funcionario público, que un policía, que un funcionario del Poder Judicial, que nosotros de forma individual. Entonces, este punto es bien importante. ¿Qué especialidad es la que necesito? Yo, por ejemplo, Amaury, me he especializado en dos cosas. Una que se llama gerencia de ciberseguridad, que es como administración de ciberseguridad, y otro que se llama ciberseguridad para usuarios, que también se le conoce como ciberseguridad para tontos, que es cómo implementamos medidas de ciberseguridad. El 95% que no somos el del área de TI. Todos somos responsables, Esa parte es bien importante. Todos tenemos un nivel de responsabilidad en la construcción de la ciberseguridad. Mayor o menor grado, pero todos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo contribuyo yo a esa parte? Pues entendiendo primero lo más básico, que la ciberseguridad implica tanto la seguridad física o la seguridad de los equipos, como la seguridad de la información o la seguridad lógica. Ambos son igual de importantes. Conozco un cliente del sector privado que contrata un software de primer nivel para la protección de sus sistemas contables y de gestión de clientes, y me invita a la fábrica, es una fábrica, a revisar el sistema, y voy caminando, y el servidor principal en un cuarto con una puerta que tenía una chapa básica. O sea, cualquier persona hubiera podido entrar ahí y sabotear el servidor. Y es que son igual de importantes tanto las medidas de seguridad física como las medidas de seguridad de la información, ¿no? ¿Cuántos de aquí, si se les pierde el celular ahorita, tiene una contraseña bien el equipo y tiene una contraseña bien sus cuentas personales? ¿A qué me refiero con contraseña bien? El criterio mínimo para que una contraseña sea segura es tener de 8 a 12 caracteres como mínimo. Tiene que ser alfanumérica, letras y números, tiene que tener mayúsculas y minúsculas, y tiene que tener por lo menos un carácter especial, signo de interrogación, diagonal, algo. Si su contraseña no tiene todas esas características ahorita, están en un nivel de riesgo mayor que el de los demás, ¿no? Así nada más, y esa es la más básica, porque al final del día hay toda una serie de estructuras en el ámbito de ciberseguridad que aspiran a proteger tres principios, que es la confidencialidad de la información, que solamente acceda a la información quien tiene que entrar a ella, la integridad de la información, que la información se mantenga como tiene que estar, completa, y la disponibilidad de la información, que cualquiera pueda entrar al momento que requiera esa información. Detrás de estos tres principios se deriva toda una serie de conceptos, de tecnologías, de técnicas, de prácticas que dan vida a un entorno de ciberseguridad que va más allá de la parte tecnológica. Sí, la parte tecnológica es un componente importante, pero la estrategia de las organizaciones, ¿cuál es la política organizacional de atención a seguridad de la información? Si es algo que tiene encargado el de TI, ya tenemos un hándicap, ¿no? Porque ciberseguridad es una actividad que tiene que ser transversal. Repito, es responsabilidad de todos, no puede ser nada más del de sistemas. En ese momento está el nivel de riesgo para esa organización, público-privada, también se eleva, igual que tener una contraseña. El componente humano, como ya se mencionó aquí previamente, es fundamental. El factor económico, es muy fácil caer en la trampa de gastar más para poder tener mejores sistemas, pero la verdad es que he visto muchos casos donde están sobrados con la tecnología y faltos con la parte de cultura y de educación. Entonces, la cuarta reflexión que quiero hacer, quiero ponerla para que sirva como el punto de partida respecto a cómo podemos abordar el tema de ciberseguridad. La ciberseguridad deriva, para entender a la ciberseguridad la podemos ver como una relación entre la velocidad de la tecnología, o
sea, qué tantos avances tecnológicos hay, tanto positivos como negativos, y la cultura de seguridad digital. Cada nuevo avance de información o cada nuevo avance tecnológico está muy chido en la parte, pero también implica un riesgo en la otra, ¿no? ¿A qué voy? Inteligencia artificial, ¿no? Que es el que está de moda, ChatGPT. ChatGPT implica muchas facilidades, por ejemplo, para distintos procesos. A nivel jurídico hay ya múltiples estudios sobre el impacto que va a tener el uso de inteligencia artificial para hacer labores clericales, pero al mismo tiempo conlleva un riesgo de seguridad, desde campañas de desinformación hasta generación de software malicioso. Entonces, cada nueva tecnología, por muy bonita que esté, invariablemente conlleva un riesgo. Cada nuevo método de pago, por ejemplo, alguien inventa una forma de afectar ese método de pago. Entonces, en términos tecnológicos, la competencia siempre va a la par. Y cuando se inventa una solución, alguien de los malos, digamos, inventa algo que se brinca esa solución, y al final del día siempre está el método de ingeniería social, que es el hackeo humano. Y en el hackeo humano no hay nada, no hay tecnología que pueda prevenirlo. Si yo te pesco a ti, que sé que eres mi objetivo de investigación, sobre cómo te quiero hackear mentalmente y que quiero que hagas algo que me interesa a mí, en cuanto encuentre tu trigger, tu motivador, con eso ya estoy del otro lado. Ya lo que sigue es desarrollar la estrategia. Pero es relativamente sencillo de hacer, entonces tenemos que estar prevenidos inclusive para este tipo de ataques. Entonces, en esta relación entre velocidad de la tecnología y cultura de la seguridad digital, lo que podemos ver es que la información crece de forma mucho más rápida y por ende, con ello, el riesgo de afectaciones cibernéticas. Cuando estábamos en el mundo pre-internet, era suficiente con establecer medidas de protección básicas para que toda la organización estuviera segura. Pero en algún punto, la velocidad de la información, que esa es la línea roja brincando por encima de la línea azul, nos rebasó. Entonces, lo más que podemos hacer es entender dos cosas. Uno, esa brecha que está ahí, que representa las posibilidades de que se sufran incidentes de ciberseguridad, nunca la vamos a cerrar. Nunca, repito, nunca la vamos a cerrar. Es imposible alcanzar la ciberseguridad como un estado total. Yo puedo estar ciberseguro hoy, mañana, quién sabe. Entonces, por mucho que haya hecho yo las cosas bien hasta hoy, no me exime para que mañana no las tenga que seguir haciendo bien. ¿Ok? Entonces, ese es un punto bien importante. Lo que sí podemos hacer es reducir el tamaño de esa brecha, reducir las posibilidades de sufrir un incidente de ciberseguridad. Se puede hacer mediante distintas formas, generando mayor cultura entre los usuarios, ¿no? O sea, que nosotros como usuarios tengamos una mayor conciencia situacional de los riesgos que hay en el ciberespacio, conociendo más sobre las amenazas y previniendo más sobre las amenazas, o simplemente implementando nuevas medidas de seguridad de la información. El campo es muy vasto, muy vasto. Desafortunadamente el tiempo es corto, pero mucho de lo que yo quisiera que se quedaran con esto es con esta noción de que todos jugamos un rol en donde estemos, donde trabajemos, y nosotros a nivel personal y nosotros a nivel de nuestras familias. Otra pregunta, ¿cuál es la política de ciberseguridad al interior del hogar? ¿Hay política de ciberseguridad? ¿Cuáles son los criterios y los compromisos que siguen los menores de edad respecto al manejo de dispositivos informáticos? ¿Cuál es la política respecto a poner contraseñas seguras cuando compramos dispositivos que están conectados a Internet de las cosas? Una lavadora inteligente, sí es muy inteligente, pero es increíblemente, o sea, te va a sacar la ropa en 5 ciclos distintos, pero su nivel de seguridad es un chiste. O sea, es necesario configurar a la lavadora a los niveles de seguridad del hogar. Y solo estoy mencionando ejemplos muy aleatorios y todos de casos
que he visto directamente que han sido objetos de ataque. Ya no quiero llegar a la parte jurídica porque entonces nos ponemos a llorar todos. Existe, por ejemplo, esta confusión, yo le llamo confusión, probablemente haya quien lo llame de otra forma, sobre cómo hacer el tema de si se tiene o no que legislar sobre delitos cibernéticos, o delitos electrónicos, o delitos informáticos. Que ninguno de los tres existe formalmente en la legislación mexicana. Hay un artículo en el Código Penal Federal que se llama acceso no autorizado a sistemas informáticos, que es el que se utiliza para la mayoría de los ataques, pero ¿es necesario regular sobre una cosa que se llama phishing o ransomware? Ahí va a haber mucho debate, pero quizás ese debate es lo menos útil del proceso. Lo más útil desde mi punto de vista, en términos de efectividad, tiene que ver con el ámbito de la educación y la cultura. Voy a brincarme unas diapositivas rápido, por cuestión de tiempo, pero hay un tema, es para el caso de nuestro país, hay varias áreas de riesgo desde el punto de vista de seguridad nacional, por ejemplo, o de infraestructura crítica, en general como país, pero también lo podemos bajar a nivel estado o a nivel familiar, inclusive. Hay 3 grandes mecanismos para protección de la información y del ámbito cibernético. Primero, la existencia de áreas dedicadas, es decir, alguien que sea responsable de prevención, atención y reacción ante este tipo de eventos, que sería lo que es la policía cibernética aquí en el Estado de México. Y en ese sentido, en México estamos bien, tenemos múltiples policías cibernéticas y hay buenos niveles de coordinación con sector privado y con academia. Es de donde hay un mayor avance. Si acaso, el tema es que hay falta de personal. O sea, el radio, por ejemplo, que tiene la Policía Cibernética de la Guardia Nacional es de una persona que tiene por cada 1,800 delitos que son reportados. O sea, ni dividiendo ni trabajando los 365 días del año, ¿no? Entonces, hay un tema de falta de personal, eso sí, y muchas de las policías cibernéticas estatales están en la misma. Los segundos son los marcos de referencia, con lo cual me refiero a la existencia de políticas, normativas, estructuras de cómo hacer ciberseguridad, y ahí estamos muy mal. Existe un documento que se llama Estrategia Nacional de Ciberseguridad, pero el cual cuando fue publicado no se le asignó presupuesto, no se le asignaron dientes, por ende se volvió inoperativo. Hoy en día se habla de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad, se anunció hace unos días que hay un comité ya para temas de ciberseguridad, pero sí seguimos todavía en este tinglado de lo normativo, y la parte que se queda mucho más rezagada es educación y cultura. Ahí es donde está, es la parte más tardada, pero es donde está el secreto de una política de ciberseguridad. Me da gusto ver cadetes aquí, porque así es como tienen que empezar en estos temas, y hay que seguirle rascando y manteniéndolo constantemente, porque ciberseguridad es la palabra grande. Todas esas que están ahí son tendencias para los siguientes 10 años y todas tienen un componente de ciberseguridad. Y ahí todavía no estoy yéndome a las de 2040 o 2050 como computación cuántica. Entonces, todas estas tienen componentes de ciberseguridad, y hablar de cualquiera de estas cosas tendrá que ver con el ámbito de ciberseguridad. Quiero cerrar con la quinta reflexión, que pues, más que reflexión es una noción de un poco cínica, pero considero realista de cómo veo el ámbito de ciberseguridad. Podemos clasificar a todas las personas, todos nosotros, y a todas las organizaciones del mundo, desde el punto de vista de ciberseguridad, en 2 criterios, ¿ok? Están aquellos que han sufrido ciberataques y aquellos que van a sufrir los ciberataques. Entonces, ¿en cuál de las 2 estamos? Que si están en la segunda parte, bien, hasta ahorita. Mañana, quién sabe,
Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Amaury Fierro y saludamos también a todos nuestros asistentes de manera virtual. Tenemos más de 845 personas conectadas en este Foro Internacional de Ciberseguridad. Y bueno, damos también la palabra a las personas que quisieran hacer una pregunta a nuestro ponente en esta primera conferencia. ¿Alguien que quiera participar del público? Tenemos esta primera participación. Buenos días, soy Alejandra Paredes de la Universidad Autónoma del Estado de México y quiero cuestionar cuáles serían los 3 principales retos que enfrentan los organismos desconcentrados del Estado de México en materia de seguridad de la información. No estoy familiarizado con cada uno de los organismos, pero hay preguntas clave que nos podemos hacer para que determines ese nivel, se llama nivel de madurez cibernética. Entonces, ¿qué preguntas nos podemos hacer? Hay 3 que, independientemente de qué organismo seamos, público o privado, nos van a servir. Primero, ¿qué política de ciberseguridad o seguridad de la información tengo? Y aquí derivan varias preguntas. Me fusilé una de internet y dije, y nada más le puse mis logos y ya la estoy implementando, o está diseñada la medida para nosotros, para nuestra organización. Segunda pregunta, ¿quién es el responsable y quiénes son los responsables de la implementación de ciberseguridad? Dato interesante, cuando ocurrió el ataque cibernético al Banco de México, que se robaron 300 millones de pesos, una de las primeras medidas que se tomaron en los siguientes días fue la creación de una dirección de ciberseguridad. Chequen, el Banco de México crea una dirección de ciberseguridad después de que atacan el sistema SPEI y se vuelan 300 millones de pesos, unos hackers orgullosamente mexicanos además. O sea, entonces, ¿quién es el responsable? Y la tercera pregunta, ¿cuál es mi nivel de tolerancia al riesgo? Es imposible que podamos proteger el 100% de nuestra información. Tenemos que establecer criterios y prioridades sobre cuáles son las que queremos atender más rápido. Entonces tenemos que tener un modelo de tolerancia al riesgo y tener muchísima claridad sobre qué quiero proteger y de qué lo quiero proteger. Si respondes esas 3 preguntas de forma afirmativa y con detalle, tienes una organización con un nivel de madurez de ciberseguridad bueno, con miras a mejorarlo. Si una sola de las 3 preguntas o no se tiene la respuesta o está medio tambaleante, ahí hay una enorme área de oportunidad. Me parece que había otra mano ahí atrás. Gracias. Saribel Orozco, también de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hace un momento usted y en general durante la presentación de este foro se hablaba de que hay una alta responsabilidad en los usuarios, las usuarias. Sin embargo, a mí me parece que aquí valdría la pena hacer un enfoque en el proceso ético de quienes producen los mecanismos que vulneran la información. Por ejemplo, los bancos. Ahora que la mayor parte de las transacciones son en línea, pues el banco genera toda una plataforma, construye una plataforma que lleva a que los usuarios, incluso en algunos trámites, nos veamos obligados a usar estas plataformas. Podemos hablar también de otras instituciones como Comisión Federal de Electricidad y aterrizo en el tema de la producción de los dispositivos a través de los cuales vulneramos esta información. Y entonces, el punto al que yo voy es un elemento de quizás incluso legislación del proceso ético en la producción de los dispositivos, las plataformas y pues las transacciones que las diversas instituciones nos exhortan o incluso, insisto, a veces nos obligan a vulnerar nuestra información. ¿Cómo vincular y generar ese proceso de responsabilidad ética
en esa construcción y esa producción de dispositivos y plataformas, etcétera? Te doy dos ejemplos. Desafortunadamente no funciona igual para todos los sectores. O sea, cada sector se va a mover a ritmos distintos. Entonces, mencionas el caso de la banca. Paradójicamente, ese es el único campo, cuando es de lana, donde ya estamos protegidos en México. O sea, todas las leyes que tienen que ver con firma digital, más la ley de instituciones de tecnología financiera, son bastante rudas en obligar a las corporaciones que van a meter tecnología financiera, llámese bancos, o CFE entraría ahí dentro de ese rubro cuando te da la opción de pagar en línea. O sea, todo lo que es tecnología financiera está regulado. Sacamos una regulación express en 9 meses. O sea, teníamos tanto miedo de que el Bitcoin fuera a representar pérdidas financieras que rapidísimo se resolvió. O sea, cuando es de lana no tuvimos bronca, ¿sabes? Entonces, lo ético ni siquiera está considerado, ¿no? Ahí. Ahora, me voy al otro, al otro caso. Por mucho que haya obligación financiera por parte de las empresas, el usuario sigue siendo responsable. Me refiero a que en 4 de cada 5 casos que he visto de individuos a quienes les han robado dinero de sus cuentas, hubo una irresponsabilidad por parte del usuario. Desde que, o sea, tengo un caso de una persona que le robaron su contraseña porque la tenía en una post-it pegada y alguien le vio la contraseña y de ahí se la robaron. Y utilizaba la misma contraseña para todo. Entonces, el tema del sector es importante porque en términos financieros va a avanzar, pero en otros campos como paternidad cibernética, por ejemplo. O sea, no puede haber una ley que, bueno, no sé, ahí ya es un tema más del ámbito de abogados, pero que obligue a los papás a cómo llevar la política de dispositivos con los menores de edad. Sin embargo, el ejercicio de la paternidad cibernética es un ámbito de responsabilidad cada vez más frecuente y recurrente para cualquier familia. Entonces, ¿qué tanto se puede legislar sobre las obligaciones que tienen? En Reino Unido hicieron un ejercicio para obligar a todas las empresas que hacen dispositivos de Internet de las cosas que cumplan con medidas mínimas de ciberseguridad. Ese es un avance. No es ético, pero porque no tiene que ver con la ética, sin embargo, sino que les está pegando directamente al bolsillo. Empresa tal, si tú desarrollas algo que se va a conectar a Internet y no tiene estas medidas básicas de ciberseguridad, te multamos. Entonces, cuando es de lana, seguramente va a haber incentivos positivos para que avance la legislación, pero si no, francamente no se me ocurre uno que pueda impulsarlo desde el punto de vista de legislación, y por eso el énfasis que yo le meto a la parte de educación y cultura, porque nosotros tenemos que ejercerlo en vista de que el Estado, no por ineptitud, sino por lentitud, que es inherente al proceso legislativo versus el proceso de tecnología, tenemos como individuos que entrarle al quite. Buenos días, doctor. Mi nombre es Oscar Jiménez. Bueno, tomando en cuenta lo que acaba de comentar la participación anterior, en cuestión a la digitalización de la banca, y usted tomó en cuenta la ley para regular las instituciones de tecnología financiera. Bueno, a mí me parece que no es tan bueno que existan normas tan restrictivas para las instituciones de tecnología de fondos de pago, específicamente como usted lo menciona, que son las criptomonedas o los criptoactivos, porque se ha dado la cuestión que últimamente han subido mucho las remesas, o sea, las remesas han venido en aumento, y esto se debe en gran parte al uso de las criptomonedas. Y sabemos que si las remesas aumentan, eso quiere decir que las familias tienen un mayor ingreso, y esto influye directamente en el Producto Interno Bruto. Es decir, afecta directamente a la economía de México. No sé qué tan bueno sea que, o sea, como lo vuelvo a repetir, que sea tan restrictivo
en el uso de estas tecnologías, porque digo, si vamos a sacar el mayor provecho, el mayor jugo, pues yo creo que sería de beneficio pues para toda la economía. Okay. Paradójicamente, de todas las tecnologías financieras, la única que no está regulada por la ley FinTech son los criptoactivos. O sea, el Estado ni siquiera quiso acercarse ni de ladito a reconocer la posibilidad de la legalización de los criptoactivos. Como es un tema a nivel mundial, no solo de México. Entonces, ese es el único que no está regulado, sigue operando sin regulación. En cuanto a la estructura de la ley FinTech, desde mi punto de vista, de nuevo, sin ser abogado, pero no la siento tan restrictiva, simplemente establece obligaciones por parte de los operadores de servicios de tecnología financiera para que garanticen la seguridad de los clientes, del dinero y de la información de los clientes. ¿Cuál? La que tú quieras, como tú quieras, o sea, no entra en mucho detalle, simplemente en establecer esa necesidad que, siendo el ámbito que es la lana, creo que sí es importante. Y te digo, yo personalmente no la siento tan restrictiva, pero ahí sí, yo no soy abogado, probablemente habrá quien me diga que hay lenguaje que puede ser mucho más flexible o ligero en ese sentido. Yo personalmente creo que sí está bien que esté esta ley y el proceso, te digo, que en el que salió estuvo interesantísimo porque fue bien rápido. Hay áreas de mejora, sí, definitivamente, pero tal cual la explosión de negocios digitales que empezó a haber, y en México sí se nos da de repente que haya fraudes, entonces se vuelven como una regulación importante, porque si no el número de aplicaciones fraudulentas con temas financieros estaría por las nubes, y de por sí es considerable, estaría mucho más, creo. Gracias. Álvaro Flores, de la Universidad UEM. Surgen dos comentarios y va en relación a esta parte de la cultura y comentándolo con los compañeros que asisten. ¿Es necesario que legislemos y a través de su perspectiva realmente esta cultura que a mí como ciudadano me obligue a cuidar mis datos personales? ¿O el que como profesionista de cualquier área, y esto lo hago de manera analógica, antes de existir el Internet, en específico una área, capital humano de una empresa o de servicio público, me recibe mis documentos y recibe mis datos personales, acta de nacimiento, etcétera? ¿Es necesario entonces en ese momento una legislación para recibir un documento así? Creo que no. Sería una parte más práctica. A lo que voy es con esta parte de la cultura, del por qué legislarla. Y en la segunda parte es o afinar o definir los procesos administrativos públicos o privados que a través de toda esta información me haga a mí blindar dentro de la institución una área secundaria de este capital humano para crear esa área cibernética que justamente me alimente toda esa información y trate de hacer aplicar una norma, porque de normas estamos llenos, que muchas se aplican y otras no, y otras se desconocen. Estamos en el mundo del hacer, no hacer u omitir. Y justamente en esa parte de la cultura organizacional y en esa parte de la cultura social, pues vendría un poco más en relación a esta parte, ¿no? Y eso es lo que a mí me gustaría escuchar de su opinión. Es decir, trabajar en la cultura empresarial, pública y privada, o seguir trabajando una legislación que al final sí se va a promulgar, se va a publicar, pero ¿por qué no mejor empezar desde abajo? Y digo, la academia, para eso estamos, para poderlo trabajar en los procesos internos de investigación y en este tipo de espacios. Ok, es una gran pregunta. Yo en lo personal soy totalmente enemigo de nueva legislación y todo esto de la ley de ciberseguridad, la ley nacional de ciberseguridad Nacional, con los 20 nombres que trae.
desde mi perspectiva personal es innecesaria totalmente. Por el contrario, puede generar más broncas desde un punto de vista de restricciones no planeadas u obstáculos no previstos, que no los vamos a ver hasta que ya se manifiesten, tal cual. Sí creo que tiene que haber una Agencia Nacional de Ciberseguridad o un ente de ciberseguridad que sea el encargado no de la parte tecnológica, sino de la parte de implementación de la estrategia, en la cual debe de incluir el componente de educación y cultura. O sea, no legislar para obligar a que haya educación y cultura, sino que haya una entidad que se encargue de difundir información y de educar y de educar sobre este tema y de coordinarse con la academia para saber cuáles tienen que ser las currículas, por ejemplo, mínimas de ciberseguridad desde el kinder, ¿no? Entonces, eso sí, esa es mi postura. No tiene que haber una ley, sí una agencia nacional de ciberseguridad que pues, es una política pública, no tiene que llegar al grado de ley para funcionar. Que tenga presupuesto, ¿no? Y que tenga dientes, que tenga facultades. Ese creo que es el punto de partida en general para México. Y a nivel de una organización, es la misma lógica. Puede que no se vaya a crear un área específica de ciberseguridad, pero sí asignar a los responsables y los procesos al interior de cada organización, como quieran, pero que haya un responsable. Y veámoslo inclusive a nivel familia. ¿Quién es el responsable y qué responsabilidad nos tocan a cada uno, papá, mamá, hijos, en el ámbito de ciberseguridad? Porque como bien menciona, leyes hay muchas. Por ejemplo, la legislación de protección de datos en propiedad de terceros ya marca las obligaciones que yo en mi empresa, por ejemplo, yo recolecto datos de mis clientes. Yo por ley, si a mí me hackean y se filtra la información, es mi bronca. O sea, la ley ya lo tiene muy claro, lo mismo el área de recursos humanos, ¿no? Entonces, esa parte ya está. Más bien creo que es necesario operacionalizar más el ámbito de educación y cultura, no mediante ley, pero sí mediante la asignación de responsabilidades y procesos. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todo el público que se da cita en esta primera conferencia. Y bueno, después de haber escuchado la intervención del maestro y a partir de las preguntas que ha generado el público, nos quedamos precisamente con la reflexión de que el tema de ciberseguridad pues es un tema que atañe a todos, de las medidas de autocuidado que en lo personal, en lo familiar y en todos los ámbitos donde nos desempeñamos debemos tomar en cuenta. Y pues agradecemos mucho su participación y todas aquellas preguntas que queden por el público se las haremos llegar para que también de manera digital nos las responda. Y muchísimas gracias por su participación, maestro Mauri. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestro. En este momento, el Poder Judicial del Estado de México y la Secretaría de Seguridad del Estado de México hacen entrega del merecido reconocimiento al maestro Marco Amaury Fierro González, director general de la OSINT Latinoamérica y director de inteligencia en Tavistock Risk Lab, por su participación como conferencista. Componentes de la ciberseguridad, contexto internacional frente al contexto mexicano. También se hace entrega a la maestra Griselda Camacho Telles, rectora de la Universidad Mexiquense de Seguridad, por su participación como presentadora y moderadora de esta primera conferencia. Agradecemos a los cadetes aspirantes a preventivos estatales de la OMS Toluca, quienes están haciendo la entrega de estos reconocimientos. Brindamos nuevamente un fuerte aplauso y los invitamos a permanecer en sus lugares para dar inicio con nuestra siguiente conferencia.